El presidente Trump ha declarado por fin que buenas noticias para todos. Esto es de última hora. No sé si lo han estado siguiendo o no, pero resulta que la guerra en Irán, supongo, en realidad ha terminado, porque el presidente Trump ha salido hoy y ha anunciado misión cumplida. Oh, no. No acaba de hacer eso. Eso es lo que publicó ayer, lo de misión cumplida, incluso mencionando lo de George W. Bush y lo que hizo delante de su portaaviones, aquel fiasco. Y, por alguna razón, el presidente Trump pensó que sería una buena idea. No estoy seguro de qué estaba pasando con esto, así que voy a tener que recurrir al banquillo y buscar a un experto. Resulta que tenemos uno aquí, Larry Johnson, analista de la CIA. Larry la camisa Johnson, que literalmente conoce todo y a todo el mundo. Larry, quiero decir, bienvenido al programa. Pero en serio, ¿qué demonios está pasando con eso? Sí, fue un poco como volver a vivir un déjà vu. Y como contexto, cuando George W. Bush aterrizó en el USS Abraham Lincoln, que aparece al fondo en mayo de 2003 y dijo misión cumplida, acabó teniendo que tragarse esas palabras. No envejeció nada bien. Y ahora Trump tiene sus propios problemas con el Abraham Lincoln. Y bueno, interpreté esa publicación como quizá un indicio de que en realidad está buscando una salida, porque recibimos algunas señales desde Pakistán. Al menos el ministro de Exteriores pakistaní, Munir, salieron bastante optimistas de sus reuniones en Teherán esta semana, llevando mensajes de parte de Trump de que podría estar gestándose un acuerdo. Ahora bien, sé que la persona que presentó esa información estaba muy optimista. Sí, esto va a pasar. Yo no contendría la respiración. Ahí lo tenemos. Abraham Lincoln y aquel misión cumplida, que no lo fue. Así que veremos si Trump se apunta a algo parecido, ya sabe, a crear un meme que pase a la historia por su infamia. Y pensé exactamente lo mismo cuando lo vi por primera vez. Dejando aparte el simple, no puede hablar en serio, lo siguiente que se me ocurrió fue, quizá esto se está preparando para el plan de irse que defendemos todo el tiempo. Simplemente fingir que quieres marcharte. Si es así, estoy dispuesto a aplaudir, a dar unos aplausos de golf o lo que sea, y 2 pulgares arriba si eso consigue sacarnos de allí de una vez, etc. Pero como dices, es que, quiero decir, con algunas de las otras cosas que están pasando, me cuesta ver cómo va a conseguir llegar realmente a eso, o cómo le van a permitir hacerlo, si puedo llegar tan lejos, esos enormes halcones de la guerra, más el de Jerusalén. ¿Qué opinas? Sí, mientras todo eso ocurre, llegan informes de que la administración Trump va a acudir a los tribunales para ver si puede utilizar una ley del siglo XIX o del XVIII para incautarse de petroleros iraníes en alta mar, confiscar su carga y llevársela. Piratería legalizada. Si hacen eso, Irán va a responder militarmente. No creo que haya ninguna duda al respecto. Así que eso volverá a poner todo el asunto al rojo vivo y cualquier esperanza de una solución pacífica se disipará. Así que, una vez más, llegan señales contradictorias desde la administración Trump. Creo que lo único que podría estar empujándoles a intentar resolver esto es la escasez de petróleo. Y no es solo eso. Es la escasez de crudo ácido que se utiliza para producir diésel y combustible de aviación. Y no quiero oír a gente decir, lo estás explicando mal. El crudo ácido podría usarse para eso. Sí, puede usarse. Pero el 70% de nuestras refinerías están construidas para procesar crudo ácido. Así que callaos, ¿vale? No me interesa vuestra opinión sobre esto. Tengo información sólida de personas que realmente saben de lo que hablan. Tenemos una escasez mundial de diésel y combustible de aviación. Y ahora, a la luz de la gran diplomacia de Trump con Canadá a partir del próximo martes va a dejar de enviar 300,000 barriles al día a Estados Unidos.
Ahora llega por oleoducto. Los canadienses dicen, oh, es un problema de mantenimiento, lo sentimos, vamos a tener una interrupción del servicio. Bueno, eso es una cantidad importante, es el 7 u 8% de lo que importa a Estados Unidos. No tenemos de dónde compensarlo. Así que el papel del crudo agrio que hace falta para producir diésel, porque miren los precios ahora mismo en todo Estados Unidos. Han subido de media $2.35 en la costa oeste, que es especialmente vulnerable en este aspecto. El diésel ya supera los $6 por galón. Aquí mismo, por donde yo vivo, el último precio que vi era de $5.52 por galón. In my neck of the woods, the last price I saw was $5.52 a gallon. Again, when you go from $3 to that, and that's De nuevo, cuando pasas de $3 a eso, es, ya sabes, un golpe durísimo para los agricultores. Sí, así que les sube el coste de hacer funcionar los tractores. Y para los camioneros también es un golpe durísimo. Y esos costes se van a añadir, ya sabes, por ejemplo, si transportan un montón de productos de alimentación al por mayor, a digamos Walmart, ¿vale? Ese precio tiene que repercutirse en cada uno de esos productos. Puede que no sea una cantidad grande, pero va a seguir subiendo. Y luego hubo un informe el lunes, ¿no?, de que el aeropuerto de Buffalo se quedó sin combustible de aviación. Así que la escasez es real, es de naturaleza global. Y ahora todo ha llegado a un punto crítico porque ya sabes, durante los primeros, pongamos 2 meses de esta guerra, de marzo a abril, no tuvimos escasez de petróleo, porque los petroleros ya estaban en alta mar. Acababan de salir del Golfo Pérsico. Así que hizo falta hasta aproximadamente el 5 o el 10 de abril para que todos esos petroleros llegaran a su destino y descargaran. Por tanto, a fecha del 5 y del 10 de abril, nadie estaba, entre comillas, falto de petróleo. Entonces Estados Unidos, con Chris Wright como secretario de Energía, dio este paso y dijo, vale, vamos a empezar a recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo. Esto equivale a, ya saben, supongamos que ganas $10,000 al mes y has acumulado $60,000 de ahorros. Llegas mañana y te han despedido o han cerrado tu fábrica. Has perdido el trabajo. Se acabaron los $10,000 al mes. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si sigues viviendo como antes, vas a sacar esos $10,000 de tu cuenta de ahorros. Y eso da para unos 6 meses. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo con la Reserva Estratégica de Petróleo. Hemos estado sacando petróleo que no podemos reponer. Pero una vez que baja hasta cierto nivel, se acabó. Y eso ocurrió alrededor del 1 de agosto, o está ocurriendo ahora mismo. Por eso vimos el otro día a Scott Bessent, ya sabe, este genio de la economía, realmente desconcertado, diciendo, vaya, anunciamos estas sanciones contra Irán y no entiendo por qué está subiendo el precio del petróleo. Bueno, déjeme explicárselo. Si imponen nuevas sanciones a Irán, e Irán no puede suministrar petróleo al mercado, eso significa que baja la oferta de petróleo. Y cuando hay menos oferta de algo y existe demanda, eso significa que el precio sube. No podrías saberlo. Quiero decir, nadie sabe estos. Sí, debió de quedarse dormido en aquella asignatura introductoria de economía. A ver, no es tan tonto. Conozco a alguien que ha tenido contacto con él y ha tratado con él a lo largo de los años, desde los tiempos de Wall Street. Supongo que está fingiendo ser tonto. Puede que en realidad esté implicado en un plan más elaborado para hundir el dólar. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí. A primera vista suena una locura, pero teniendo en cuenta todas las pruebas y el hecho de que él no es tonto, quiero decir, abre la puerta a que realmente tengas que considerar esas posibilidades, porque no encaja con lo que estamos viendo. Sí lo es. Y he oído y he visto en otros sectores que se comenta que ahora mismo el oro, cuando miras el balance de Estados Unidos, quiero decir, Trump ha añadido $3,8 billones a la deuda de Estados Unidos. De hecho, 3,9 billones ya.
Esta semana, cuando llegó al cargo, el 20 de enero de 2025, la deuda estaba en 36,2 billones de dólares. Hoy está en 40,1 billones. Así que hemos añadido, en solo una semana, de hecho, hemos añadido $1,000 millones de deuda adicional en los últimos 7 días. A este ritmo, dentro de 10 semanas, estaremos en 41 billones de dólares. In 10 weeks, we're going to be up to 41 trillion. So they need somehow to reset this debt. Así que, de algún modo, tienen que reajustar esta deuda. Y una forma de hacerlo es revalorizar el oro que, según se dice, Estados Unidos tiene en Fort Knox y que está valorado en $35 la onza. Con lo que está haciendo, por así decirlo, llamémoslo de construir el dólar, el oro va a subir muchísimo. Y entonces, si el oro llega a $5,000 la onza, en lugar de 35, de repente revalorizas la deuda de Estados Unidos en función de eso y la deuda baja. Así que no sé qué se trae entre manos, pero hay una mujer llamada Leah, conocida como The Leah Files en Substack, y escribió un buen artículo sobre Scott Bessent, el asesino de divisas. She wrote a good article about the currency killer, Scott Bessent. Sí, bueno, sí, la gente puede ir y comprobarlo. Le echaremos un vistazo. Podríamos pasarnos aquí todo el día, pero quiero pasar a otra cosa, que creo que quizás sea más importante analizar a fondo hoy, porque la gente necesita entender qué está pasando. Y esto vino a raíz de lo de ayer. Se anunció que el director de la CIA, Ratcliffe, hizo una visita improvisada a Moscú, algo que de hecho mostramos en directo aquí en nuestro programa. Nos pilló un poco por sorpresa a todos. Un enorme avión de transporte C-17 sobrevuela Moscú a plena luz del día, así que no es precisamente algo que puedas ocultar. Gracias, Gary. Eso va a llamar mucho la atención, especialmente en un país que no está acostumbrado a ver C-17 sobrevolando el cielo justo antes de aterrizar allí. Y por supuesto, eso generó de inmediato todo tipo de especulaciones sobre lo que podría estar ocurriendo, etc. Déjenme mostrarles cuál es la interpretación convencional. Este es Michael Clark, de Sky News. Esto es lo que dijo. Sky News, he had this to say. Quiero decir, si se tratara de Ucrania, allí estarían Jared Kushner y Steve Witkoff. Narishkin y John Ratcliffe, creo, probablemente estaban hablando de Irán, porque Scott Bessent dejó muy claro que no habrá excepciones para un Estado que incumpla las sanciones. Así que dijo, nosotros, los estadounidenses, aplicaremos sanciones secundarias contra vosotros si incumplís nuestras sanciones contra Irán. Sabemos que los rusos están ayudando a los iraníes continuamente, y probablemente lo que el director de la CIA le decía a su homólogo era, mira, sabemos que hacéis esto. Aquí están las pruebas. Sabemos que hacéis aquello. Aquí están las pruebas. Dejad de hacerlo. Lo decimos en serio cuando afirmamos que os impondremos sanciones. Así que mi impresión es que estuvo allí unas horas para advertir a su homólogo de que sabemos lo que hacéis. Así que dejad de hacerlo. Vale, la verdad es que eso no me lo creo en absoluto. Eso es una llamada telefónica. Podemos decirlo y se ignorará porque ya estamos sancionados. Así que, ¿qué más va a conseguir eso? Creo que tiene que ser otra cosa. ¿Tú qué opinas? Yeah. I think if Sí, Ratcliffe creo was que to si say Ratcliffe something fuera a like decirles that, algo así a los rusos, ellos they'd be doing reaccionarían de this, esta they'd be manera. going, Dirían, ¿de verdad? ¿De verdad? really? ¿Queréis ir por ese camino? You want to go down Hablemos that de road? quién hace qué y de quién apoya a quién. Let's talk ¿De about acuerdo? who's ¿Y doing nos vais a what sancionar? and who. Mirad, no necesitamos ni una maldita cosa que vosotros, Estados Unidos, produzcáis o exportéis. Y desde luego no necesitamos vuestros dólares, ¿de You, the acuerdo? United States. Mientras que vosotros nos necesitáis a And we nosotros. certainly don't need Necesitáis nuestros fertilizantes. whereas Necesitáis you nuestro need us. combustible nuclear You para need our empezar. fertilizer. Así que ya sabéis, si queréis jugar a ese juego, no os va a gustar cómo va a terminar. You know, you want to play that game, Así es como se dice esto. So, yeah, that's how I said this. Michael Clark, ya saben, está haciendo todo lo posible por dar con una explicación, aunque sea una explicación floja. Luego está la afirmación, oh no, fue allí para advertir a los rusos, más les vale no invadir Polonia o si He went no. over to warn the Russians, you better not invade Poland or else. And it's like, you know,
Y es como, ya sabes, ¿cómo demonios van a llevar los rusos sus tropas hasta allí? Ahora mismo no tenemos imágenes aéreas que muestren que estén concentrando fuerzas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Así que, ¿de qué está hablando? ¿Por qué iba Rusia a invadir Polonia? Porque los rusos quieren ver cuál sería la respuesta de la OTAN. Sí, eso es como decir, oye, vamos a pinchar al oso dormido y a ver si se enfada. Sí, ya sabes, asegúrate de llevar puestas las zapatillas de correr, por si acaso puedes dejarlo atrás cuando huyas de un oso enfurecido. Así que eso no tiene sentido. La idea de que estuvieran intentando pedir ayuda rusa con Irán para abrir el estrecho de Hormuz es posible. Pero de nuevo, ¿por qué necesitas volar hasta allí? ¿Y por qué en un C-17? Ese es el enigma. Y mencionabas, Steve, la observación de Jeremy de que quizá fuera a recoger algunos cuerpos estadounidenses. Es posible, muy posible, que agentes de la CIA hayan muerto en el transcurso de los ataques de Rusia en Ucrania y que él fuera realmente a recuperar los cuerpos. Así que quizá, ya sabes, volví a casa para devolverlos. Pero no los van a devolver de la forma habitual, a la base aérea de Dover, con toda la pompa y ceremonia. Porque el director de la CIA tiene, como mínimo, un Gulfstream. No recuerdo el avión concreto, tiene al menos 2 aviones distintos. Uno de mis amigos de la CIA era oficial de logística y estuvo a cargo de eso durante un tiempo, cuando Panetta iba y venía a California todos los fines de semana. Entonces, ¿por qué no cogieron el avión del director de la CIA? Algunos decían, bueno, quizá porque llevaba a bordo un paquete especial de comunicaciones. Y yo pensaba, los agentes de la CIA, quiero decir, el avión del director de la CIA ya tiene eso. Tiene todos los medios de comunicación imaginables. Sí, sí. Así que, ya sabe, no tenemos una buena explicación. Pensé, bueno, necesitaba volar con sus propios vehículos porque no confiaba en la flota de la Embajada de Estados Unidos. Sí, eso también es posible. Pero ya sabe, lo que mencionabas, Steve, la observación de Jeremy, creo que Steve puede estar dando con algo. Podría haber sido algo así, porque ese tipo de avión tiene autonomía y espacios suficientes para poder transportar los féretros de algunos agentes de inteligencia estadounidenses muertos. Sí, creo que está bastante claro que iba a entregar algo o a recoger algo, o posiblemente incluso ambas cosas. Probablemente lo sabremos en el futuro. Pero, en cuanto a que él fuera allí, el Kremlin ha intentado quitarle importancia. La Casa Blanca también le ha quitado importancia. Nadie está hablando realmente. Hay muchos rumores, literalmente de todo tipo, pero sí parece que había algún motivo por el que Radcliffe querría ir allí. No creo que fuera para transmitir una advertencia. Simplemente descarto esa posibilidad, porque Rusia va a hacer exactamente lo que acabas de sugerir con las gafas. Así que, si no era para una advertencia, entonces quizá fuera para suplicar, tal vez para pedirles que no hicieran algo. Y una de mis teorías de trabajo es que ha habido declaraciones cada vez más belicosas por parte de Sergei Lavrov y otros altos dirigentes rusos. Están cada vez más enfadados con Gran Bretaña por suministrar misiles Storm Shadow a Ucrania. Voy a entrar en algunas de esas cuestiones enseguida. Pero María Zaharova ha dicho hoy algo que, hasta donde yo sé, no tiene precedentes. Nunca había oído esta advertencia concreta. Llegaré a ello en un minuto. Pero antes que nada, veamos en qué punto está esa guerra. ¿Qué podría haber llevado a Radcliffe a pensar que necesitábamos intentar transmitir esta advertencia, o esta súplica, como yo la llamé? Y vamos a fijarnos en Victor Bout, un antiguo traficante de armas que mantiene relaciones estrechas con altos miembros del gobierno ruso. Su evaluación de la situación de la guerra es bastante contundente. Ya no queda energía. Rusia seguirá bloqueando los puertos del Mar Negro y dejará que Occidente malgaste sus últimos intentos de exprimir el dinero. Le están prometiendo demasiado a Ucrania.
Tienen que ir a pedir prestado ese dinero por todo el mundo para comprar el armamento enviado a Ucrania y descuidan su propia protección social, la sanidad y la educación. Esta es una receta para el desastre del futuro europeo. Espero que haya algunas cabezas sensatas en la Unión Europea que intenten encontrar una salida honorable de este conflicto bastante pronto. Ahora bien, él, por supuesto, es ruso. Ve las cosas desde la perspectiva rusa y defiende la posición rusa. Y como vemos desde el lado estadounidense, la gente a menudo, por lo general, está completamente desconectada de la realidad. ¿Cómo valoraría usted su análisis de la situación de la guerra en Ucrania en comparación con la realidad? Bueno, primero conozco a Víctor. Pasé algo de tiempo con él en Moscú. En realidad es un saluki. ¿Sabéis lo que es un saluki? Es la mascota de la Universidad del Sur de Illinois. Así que estuvo en prisión en el sur de Illinois unos 20 años. De hecho, estuvo allí tanto tiempo que bromeaba diciendo que los nietos de los guardias que lo habían vigilado durante todo ese tiempo estaban empezando a trabajar allí. Así que pensaba que iba a quedarse allí durante un periodo prolongado. Miren, es un observador perspicaz, y no es simplemente alguien que da una opinión. Sabe analizar los asuntos con seriedad, y yo daría mucho peso a lo que tenía que decir. Pero, ¿hasta qué punto da crédito a lo que dijo? Está describiendo con precisión la situación de Europa y por qué hacen falta personas sensatas para llegar a ese tipo de solución. Sí, no, absolutamente. La paciencia de Rusia, especialmente con Gran Bretaña, se está agotando. Y no podría descartar que Rusia lance un misil ruso contra una fábrica británica de municiones donde se fabrican drones o misiles que causan bajas entre civiles rusos. Ahora mismo Rusia parece conformarse con destruir todas las infraestructuras dentro de Ucrania, en lugares como Kiev y otras grandes ciudades del oeste de Ucrania. Pero cuando eso se agote, muy bien podrían dirigirse a la vertiente europea de esto. Así que creo que hay que tomárselo en serio. Bueno, hizo otro comentario que me pareció importante trasladar. Y no fue solo una valoración de lo que está ocurriendo sobre el terreno, sino que dijo que la guerra está básicamente ya perdida, con una importante salvedad al final. Saben que Ucrania, en esta última fase de la guerra contra las infraestructuras, cuando los rusos, como mencionó nuestro presidente, abrieron la caja de Pandora, se acerca el invierno. No hay misiles interceptores disponibles para defender la capital ucraniana, y solo mediante un acuerdo especial, Rusia permitió que los ucranianos celebraran su Día de la Independencia, el 24 de agosto, sin ataques rusos. Así que, desde el punto de vista militar, este conflicto ya está perdido. Ucrania solo tiene dos opciones. O van y firman un acuerdo de paz adecuado en el que todavía haya ciertos compromisos que Rusia aceptaría, o firmarán una rendición total. Si no es el mes que viene, será antes de Año Nuevo. Ahora bien, mucha gente ha dicho, y yo soy una de ellas, que el ejército ucraniano podría haberse derrumbado ya el verano pasado, quizá incluso antes. No ocurrió. Siguen resistiendo. Pero aquí él dice que, posiblemente para finales de este año, o se llegará a un acuerdo para que la parte ucraniana capitule, o acabarán obligados a presentar un documento de rendición. ¿Está exagerando? ¿Qué opina? No, no creo que lo esté, porque fíjese en lo que hemos visto durante las últimas 6 semanas. Un cambio claro en las tácticas rusas y en su aparente objetivo estratégico. Primero, el cierre total del Mar Negro a los barcos que entran y salen de Odessa y de otros puertos ucranianos. Eso ya ha tenido un impacto directo en los mercados internacionales del trigo. El precio de los futuros del trigo se ha disparado de forma significativa y no baja porque el trigo no está saliendo de Ucrania.
Y Ucrania, aunque ahora mismo prevé que se ha perdido hasta el 50% de la cosecha, podría ser mucho más que eso. Ese es el primer punto. El segundo, Rusia, a diario, salvo el día 24, ya sabe, les dieron un día libre. Simplemente ha estado arrasando fábricas, centros logísticos, centros de mando militar, cualquier cosa relacionada con el ejército ucraniano. Y permítame añadir algo. Esto nos lleva de nuevo a lo de Ratcliffe. Quizá una de las razones por las que Ratcliffe fue allí, el mensaje que transmitió, fue decirles a los rusos, de acuerdo, ahora vamos a poner fin a nuestras operaciones de inteligencia en Ucrania. Porque el lunes, día 24, durante esa celebración del Día de la Independencia, Estados Unidos no envió a ningún representante. Nos mantuvimos al margen. Jeven Lyon estuvo allí. Andy Bingham, el nuevo primer ministro británico, el sustituto de Keir Starmer, estuvo allí. No sé si Macron llegó a ir, pero otros europeos estuvieron allí, representados. Estados Unidos no. Eso enviaba un mensaje. Así que tienes una combinación. No sé si eso fue un intercambio o no, pero sí me di cuenta de que esa persona estaba allí. Sí, pero no en calidad de representante oficial del gobierno. Sí, ahora mismo nadie en el gobierno, así es. Nadie, especialmente el Departamento de Defensa. Ya sabes, si hubieras dicho, si Elbridge Colby hubiera aparecido, vale, eso habría indicado, vale, estamos contigo. Así que, sí, Elbridge Colby fue a Europa, pero no allí. Lo veremos dentro de un minuto. Quiero señalar que has vuelto a mencionar la cuestión de la visita de Ratcliffe. Algunos han sugerido, y yo he hablado con una fuente concreta que tú conoces, que básicamente estuvo allí rogándole a Rusia que no escalara la situación, y al parecer prometiendo hacer algunas cosas para rebajar la tensión, para que Rusia no siguiera enfadada. Si eso fue lo que ocurrió, entonces hay un problema real, porque has mencionado a Andy Burnham. Al día siguiente, y esto es crucial, después de esa visita, Andy Burnham fue hoy a Ucrania e hizo esta declaración. Volodymyr ha pedido ahora que compartamos nuestra tecnología Storm Shadow para que Ucrania pueda desarrollar estas capacidades por sí misma. Me complace confirmar hoy que ha aprobado esa solicitud y que la industria británica y francesa trabajará ahora con Ucrania para impulsar esta capacidad. Si eso es lo que hizo Ratcliffe, si básicamente estaba suplicándole a Rusia y diciendo, oye, dejaremos de hacer esto, entonces quedó expuesto como alguien. Y por extensión el presidente Trump también quedó expuesto como alguien, literalmente sin poder. Porque si al día siguiente el Reino Unido y Francia dicen que van a hacer más ataques con misiles de largo alcance contra Rusia, ¿qué clase de reacción esperas que tengan los rusos? Les van a hacer pagar un precio. No pueden seguir haciendo esto y matando a civiles rusos sin consecuencias. Por eso esta guerra todavía puede extenderse más allá de las fronteras de Ucrania y arrastrar a Europa. El problema es que Europa no está ni de lejos preparada, ni en condiciones, ni es capaz de sostener ningún tipo de conflicto con Rusia. Pero sin duda provocaría una crisis financiera, sacudiría los mercados y acabaría causando daños importantes. Trump está hablando ahora mismo sobre Irán. De acuerdo, veamos eso. No significa que hayamos terminado con los militares, pero sí. Es algo grande, abierto, como saben. El estrecho de Hormuz está abierto. Tenemos el control y tenemos el bloqueo. Irán no está recibiendo nada. No pasa nada. Ni un solo barco ha logrado pasar. Entonces, Putin llegó esto. Bueno, depende. Hasta ahora, creo que Rusia se ha comportado bastante bien en lo relativo al estrecho de Hormuz. Y hay que entender que por todo lo que ellos hacen, nosotros también lo hacemos. Ya sabe, alguien decía sobre China. ¿Y China qué? Oímos que nos espían. Nosotros también los espiamos.
Así son las cosas. Bueno, ¿quién ha dicho que no lo esté haciendo? Usted ha dicho, ¿por qué no? Quiero decir, ¿quién ha dicho que no lo esté haciendo? No sabe si lo estoy haciendo. Bueno, no tengo que anunciarlo todo, ¿verdad? Sobre Irán, no hay mucho que decir. No queremos hablar con ellos. No buscamos reunirnos ni estilo. About Iran? There's not a lot to speak to. We don't want to speak to them. We're not looking to meet or anything. The strait is open. We're taking a lot of boats. El estrecho está abierto. Estamos haciendo pasar muchos barcos. Cada día salen del estrecho millones y millones de barriles de petróleo. Otros países lo reconocen. De vez en cuando disparan algunos tiros. Ya saben, hacen algunos disparos. Pero hemos limpiado completamente el estrecho. Tenemos los mejores dragaminas del mundo, los dragaminas submarinos, y hemos eliminado por completo las minas del estrecho. Y estamos vigilando muy de cerca a través de la Fuerza Espacial, que es una de mis cosas, una de mis muchas cosas. Pero estamos vigilando, vemos cada centímetro del estrecho, y si algún barco entra con una mina, lo vemos y lo eliminamos. Hemos eliminado 2 de ellos. Gracias. Así que iré a Texas. Thank you. So I'll be going to Texas. De acuerdo, sí está bien. But since he Pero él lo sacó a relucir. Está delirando. Quiero decir, dijo que simplemente están mintiendo. Just lying. and let's take a look at one of those. Again, oil is Y veamos uno de esos casos. De nuevo, el petróleo está saliendo por el estrecho de Hormuz. Estos son los datos de esta mañana. Volumen diario estimado durante las últimas 48 horas. A eso de las 9 de la mañana de hoy, creo, estaban saliendo entre 1,5 y 2,5 millones de barriles al día. Eso supone entre un 80 y un 85% menos de lo habitual. El estrecho, desde luego, no se ha reabierto, y gran parte del flujo está pasando con permiso de la parte iraní. Así que, sí, no creo que tengamos tan como él dice. I don't think we're as confident as is he saying. Yeah. No, I mean, it's just not true. Sí, quiero decir, simplemente no es cierto. Irán está permitiendo que Irak saque petróleo, y sospecho que ese petróleo va a China. Pero antes del 28 de febrero salían de media 20 millones de barriles al día por el estrecho de Hormuz. Supongamos que el estrecho estuviera abierto, no lo está, y que los dragaminas estadounidenses han estado allí. No han estado. Quiero decir, esa es otra mentira. Pero incluso si el estrecho estuviera completamente abierto hoy, los daños físicos causados a las terminales petroleras de Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos son importantes. Es muy discutible que siquiera puedan producir 10 millones de barriles al día. Así que, ya sabe, Irak está en gran medida intacto, igual que Irán, pero los otros países del Golfo no tanto. Así que esto de nuevo, mientras Trump siga con este tipo de discurso delirante, no cambia la realidad económica de lo que está ocurriendo en Occidente. Y ya sabe, todo ese discurso optimista de que tenemos petróleo de sobra, miren lo que no les está llegando a las refinerías. Y esto también tiene implicaciones globales, incluso más allá de Estados Unidos, donde otros están mucho peor que nosotros. Déjeme volver a lo que estábamos hablando hace un segundo, porque hace un minuto le mostré a Victor Bout diciendo que espera que haya algunas cabezas sensatas en Occidente para intentar evitar una catástrofe. En realidad, estaba defendiendo algo que pondría fin a la guerra, detendría el sufrimiento en Ucrania y frenaría el daño a Europa Occidental. Irónicamente, si los europeos occidentales le escucharan, les convendría hacerlo, porque no está hablando como un héroe conquistador, diciendo, sí, Putin debería quedarse con todo. Está diciendo, aquí hay una forma de ponerle fin. Pero, si no lo hacemos, dijo, entonces se emitirá un documento de rendición. Hasta ahí va a llegar Rusia. Ahora, aparentemente, Andy Burnham no es esa cabeza sensata, porque decía, junto con Francia, vamos a hacer aún más, olvidando lo que Rusia puede haber dicho. Y por eso le pregunté hace un momento, ¿cuál crees que sería la respuesta rusa? Diste tu opinión. Resulta que acertaste de pleno, porque María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo esto. Y a mi entender, es la primera vez que se expresa
expresa de una forma tan explícita. This is the first time it has ever been this explicit. Hemos advertido repetidamente que la respuesta a los ataques ucranianos con armas británicas contra territorio ruso podría dirigirse contra cualquier instalación y equipo militar británico, ya sea en Ucrania o fuera de ella. Los responsables de crímenes de guerra, incluidos los cometidos contra la población civil de nuestro país, serán castigados de acuerdo con sus actos. Así que incluso está diciendo, escuche, y en otra parte de esa entrevista, que podrían atacar objetivos militares británicos fuera de la región. La semana pasada se habló de que Putin y Lavrov en las últimas semanas estaban haciendo declaraciones bastante belicistas contra el Reino Unido, pero parecía que se referían a barcos británicos o algo así en el Pacífico. Ahora están hablando de instalaciones militares británicas fuera de Ucrania. ¿Hasta qué punto se toma en serio esta amenaza? 100%. As Ray McGovern always said, Al 100%. Ya sabes, como decía siempre Ray McGovern, y aprendí a prestar atención a Ray, decía, si quieres saber qué van a hacer los rusos, escucha lo que dicen. No son unos farsantes, no van por ahí diciendo barbaridades solo por decirlas. Y son muy, muy serios. Cuando te dan una advertencia, tómala como algo seguro. Lo dicen en serio. Putin está sometido a mucha presión. Aún no he conseguido entender la lógica de Occidente, porque siguen pensando que si simplemente nos deshacemos de Putin, nuestros problemas se habrán acabado. Y es como, chicos, porque la mayoría son hombres, tenéis a unas pocas mujeres ahí, como Victoria Nuland. Pero digámosles, ya saben, que si creen que deshacerse de Putin va a resolver su problema, solo les va a crear problemas nuevos, porque el sustituto más probable, alguien como Medvedev, sería mucho menos paciente, mucho más, digámoslo así, emocional, y reaccionaría más ante los ataques contra civiles rusos. Pero Putin mismo, ya saben, está harto de esto. Y por eso han visto luz verde, tomar Odessa, cerrar Odessa, hundir barcos que intentan entrar en Odessa, destruir un edificio, una almacén, una fábrica, una filtra en Kiev y en otros lugares. Así que Rusia ha entrado en una fase completamente nueva de estas guerras. Y sabes, hay algo más que los europeos se niegan a reconocer. Y es que, si siquiera estás pensando en tantear la posibilidad de un conflicto entre Rusia y la OTAN, creo que hay demasiada gente, Larry, que piensa que esta expresión, artículo 5, es como un escudo mágico o unas habichuelas mágicas, como diciendo, sí, esto es una carta para salir de la cárcel gratis. Porque si ese es el caso, si tenemos un artículo 5, entonces simplemente vamos a poder... Perdona, tengo algo sonando de fondo. No consigo pararlo. Si hacemos eso a sus espaldas, podremos hacer cualquier cosa con Rusia, porque ellos nunca harían eso aquí. Pero miren, Rusia no está fijándose precisamente en el artículo 5. Está fijándose en otras cosas. Por ejemplo, nuestros amigos europeos quizá quieran leer Associated Press, porque ven que las reservas estadounidenses de misiles Patriot en Europa están por debajo de un nivel crítico debido a la guerra de Irán. El ejército estadounidense está sufriendo una escasez crítica, en gran medida por la guerra en Irán. El funcionario de la OTAN confirmó las bajas existencias de Patriot entre las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Europa, en caso de un ataque con misiles balísticos contra, por ejemplo, un cuartel militar o una central eléctrica. La OTAN podría encontrarse en una situación similar a la de Ucrania, sin sistemas Patriot, y verse obligada a, cito, recibir golpe tras golpe en la boca. ¿Sabe? Aquí no hay apoyo. Quiero decir, creo que ya hablamos de esto antes. Según muchos informes, contamos con aproximadamente el 5% de las capacidades de defensa aérea que necesitamos, y eso suponiendo que siquiera funcionen. Y creo que usted y yo sabemos que la cifra real es mucho menor de lo que pensamos, pero ni siquiera tenemos eso.
¿Por qué fingir siquiera que sean pequeños ajustes en los márgenes si sabe que, si ocurriera lo peor y Rusia hiciera lo que ha dicho, estamos indefensos? Yeah. Yeah. No, it is. It is a Sí, complete lack of sí. planning. No, es una falta total de planificación. Back to your days. Quiero que volvamos a los días previos a la invasión de Irak. Recuerda el tipo de planificación que hizo con su personal en cuanto a lo que necesitaría su unidad concreta. In terms of what you would Y no estaba pensando solo en qué iban a necesitar al día siguiente o 2 días después. Estoy seguro de que dio órdenes sobre lo que debía llevar cada uno, quizá 3 o 4 días de raciones, munición y agua como mínimo. Porque dentro de esa planificación se cuenta con recibir reabastecimiento en algún momento. Se calcula cuál es la cantidad máxima de munición que quizá habrá que gastar, cuál es el peor escenario posible. Pasó por toda esa planificación. What's the worst case? You went through all that planning. Sí. They're not doing that. They're not doing that in the United No están haciendo eso, no lo están haciendo ahora mismo con respecto a Irán. No hicieron ese tipo de planificación y es como, sí, bueno, ya sabes, vamos a lanzar el ataque y ellos se van a derrumbar. They're going to collapse. Y es que ya sabes, nadie preguntó en su momento, ¿cuántos misiles balísticos puede lanzar Irán? Ahora bien, al final, y sé que incluso entonces algunas estimaciones de inteligencia hablaban de unos 3,000. Vale, ¿qué sabemos sobre las capacidades de los Patriot? Sabemos que si tienes un misil balístico entrante, vas a tener que Nam Tarifis, pero calcula menos 2 Patriot por un misil. Maybe more, but figure at least 2 Patriots per missile. So just do the math. Well, okay, they got 3,000. Así que basta con hacer las cuentas. Vale, ellos tienen 3,000. Tenemos que estar preparados con al menos 6,000 misiles Patriot. Perdón. Sí, señor Johnson. ¿Qué ocurre? Desde 2015 hasta finales de 2025, solo hemos fabricado 4,420 misiles Patriot. ¿De dónde vamos a sacar los otros 1,600? No hagas preguntas difíciles. Así que de entrada empezamos con déficit por una planificación básica que no hicieron. Quiero decir, es desesperante, porque no es que esta gente tenga una discapacidad mental y sea incapaz de pensar. Pero son vagos y descuidados, absolutamente. Lazy and careless? Absolutely. Sí, sí hay muchos otros adjetivos despectivos que podríamos usar y que probablemente no debería decir en antena. Pero veámoslo. Los misiles son una cosa. Solo los misiles de defensa aérea ya son, por sí mismos, una razón de peso para ni siquiera plantearse entrar en una guerra convencional con Rusia. Al margen de la evidente probabilidad, o alta posibilidad, de intercambiar armas nucleares con un Estado con armas nucleares. Eso por sí solo también debería descartar cualquier posibilidad, pero tampoco somos inteligentes en eso. Hay otra cuestión. Hemos mencionado antes hoy a Elbridge Colby. Él no estaba en Kiev, pero sí estaba en Europa. Fue a Bruselas para hablar con la sede de la OTAN y estuvo hablando con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, quien en la rueda de prensa de hoy está intentando maquillar la realidad y hacer que suene como, oiga, le queremos, señor presidente Trump, si no anda en la OTAN. We love you, Mr. President Trump, and don't leave NATO. You're going to face NATO. Hacer. Llegaremos ahí. Si se fijan en las capacidades, las noticias también son buenas. Y en cuanto a los puestos de liderazgo dentro de la OTAN, ha ocurrido lo mismo. Luego tuvimos la visita, en junio, del secretario Hegseth, y dijo, oigan, escuchen, tenemos que analizar constantemente cuál es la mejor presencia de Estados Unidos en Europa, teniendo en cuenta el entorno de seguridad. Y dijo, consultaremos con nuestros aliados. Esto es exactamente lo que ustedes han estado haciendo. Consult with our allies. This is exactly what you have been doing. Yeah, you're talking about that new footprint. That footprint means Sí, está hablando de esa nueva presencia. Esa presencia significa una presencia menor, y estamos buscando volver. Así que, en toda esta cuestión de la que hablábamos hace un momento, sobre si existe un artículo 5 mágico que vaya a impedir que Rusia entre, Rusia puede leer las noticias, ven programas de televisión como este, y ven que las posibilidades de que Estados Unidos entre en una guerra a gran escala con Rusia por Ucrania, que podría volverse nuclear. Y no tenemos las fuerzas convencionales, estamos dispersos por todas partes.
Nos estamos quedando sin nada en Oriente Medio, frente a un enemigo comparativamente diminuto. Quiero decir, ¿a dónde va todo esto? ¿Y por qué no estamos viendo estas cosas tan evidentes, Larry? Why are we not seeing these obvious things, Larry? Yeah, well, again, when you've got Sí, bueno, otra vez, cuando tienes, en teoría, al secretario de Defensa, o ahora secretario de Guerra, debería ser una voz importante a la hora de ayudar a definir este tipo de visión estratégica. O tener a un asesor de seguridad nacional que tuviera alguna noción de visión estratégica. Tenemos un desfile de payasos entre Marco Rubio y Hegseth, o como siguen llamándolo, Hog's Breath. Estos tipos no saben ni deletrear estrategia. Y desde luego no están viendo esto en términos de qué va a ser lo mejor para Estados Unidos. El horizonte temporal es muy corto. Así que al ver a Elbridge Colby, bueno, al menos tiene fama de ser alguien que piensa. Yo cuestionaría hasta qué punto es un pensador sólido. Ha escrito porque básicamente ha defendido esto. Tenemos que luchar contra China, desmantelar Rusia, poner a Rusia de nuestro lado y luego ir a por China. Yo lo llamo, es más bien hacer la pelota al establishment, del que él es, ya sabes, un ejemplo clásico. Su abuelo, Bill Colby, a quien conocí, Colby vino a hablar a mi clase hace, Dios mío, 36 años. Así que Colby ha sido, ya sabes, en parte se ve favorecido por el mismo apellido y se le acepta por su abuelo Psweather antes que él. Pero ya sabe, ninguna de estas personas está analizando de forma realista cómo está cambiando realmente el mundo, tanto desde el punto de vista financiero para Estados Unidos, como en términos de nuestro potencial económico o de nuestra capacidad para producir sistemas de armas que sostengan una guerra moderna. Lo que ha quedado al descubierto durante esta guerra en Ucrania es lo que se conoce como falta de profundidad estratégica. Estados Unidos no cuenta ni con la cadena de suministro, ni con la capacidad industrial necesarias para producir las armas que se están gastando en el campo de batalla y poder reponerlas a tiempo. No solo reponerlas, sino además ampliar la producción. Y quiero decir, una vez más, solo eso, el hecho de que no tengamos esa capacidad, debería llevar a quienes piensan racionalmente a decir, da igual lo que quiera, da igual el mundo que me gustaría crear, no puedo. Me gustaría tener un Ferrari, sería genial. Miro mi cuenta bancaria, me puedo permitir un Toyota, así que puedo querer el Ferrari todo el día, pero sencillamente no tengo dinero para él, así que no lo voy a conseguir. Pero estamos intentando decir, no, da igual lo que diga mi cuenta bancaria. Lo quiero. Y entonces te metes en un camino en el que intentas gastar cantidades que destruirán el resto de tu vida, porque económicamente no te lo puedes permitir. Ahora no puedes pagar la hipoteca, ni la comida, ni cualquier otra cosa, etc. Una cosa es que sea un individuo, pero cuando ves a todo este colectivo, es posible que haya simplemente esta miopía, esta ceguera que está afectando a todo el núcleo podrido de nuestras élites. O, quiero decir, tengo que hacer la pregunta, ¿está pasando algo más? Sí. Bueno, supongo que gran parte de ello se explica porque se fijan en un objetivo. Ya sabe, por su experiencia con el tiro, cuando las personas se enfrentan a una amenaza, tienden a que si se concentran en esa amenaza, la visión se estrecha. Así que se produce visión de túnel. Se produce lo que se llama exclusión auditiva. Dejas de oír los sonidos que llegan de tu alrededor, y entonces cambia todo tu enfoque. Y existe una tendencia a que la gente se centre tanto en tenemos que apoyar a Ucrania para derrotar a Rusia, que eso es lo único en lo que se fija, sin dar un paso atrás y preguntarse, de acuerdo, ¿tenemos realmente los recursos para hacer esto? Tenemos que analizar la situación en su conjunto. Y no hay nadie, por lo que parece, según lo que puedo valorar, nadie está asumiendo ese papel en toda la administración Trump. O, si lo están haciendo, los silencian y los apartan.
Ahí lo tienen. En un plano más amplio, ¿hay algo en marcha para destruir el dólar estadounidense y así reiniciar la economía de Estados Unidos? Hay indicios sólidos de que eso podría estar ocurriendo realmente. Así que veremos si es así. Pero ahora mismo, creo que los rusos se han visto, supongo, gratamente sorprendidos por lo débil que es Estados Unidos, por lo limitada que es la capacidad de nuestra industria de defensa y por lo restringidos que estamos en cuanto a lo que podemos fabricar y reabastecer, debido a nuestra dependencia de las cadenas de suministro chinas para los minerales de tierras raras. Right. Yeah, you've mentioned that before. Claro, sí, eso, ya lo has mencionado antes. Esa es otra gran señal de alarma que tenemos. Y ya sabes, tanto si hablas de Vance como de Hexet, de Mark Rutte o de Andy Burnham, todos estos líderes básicamente subordinados, incluidos incluso los de Europa, porque todos están de alguna manera subordinados a Estados Unidos, que está en la cima de la OTAN. Todo se reduce al liderazgo. Y mencionaste antes, en esta emisión, que Canadá podría estar cortando parte de nuestro suministro de petróleo, del petróleo pesado que necesitamos aquí, como resultado de muchos de estos problemas arancelarios comerciales que volvemos a tener. Algunos de ellos, literalmente, no están relacionados con nada en absoluto. Es como si estuviéramos enfadando incluso a la gente, a nuestros vecinos de al lado, a quienes necesitamos para que nos ayuden. Y cuando miras al hombre que está arriba, tienes que preguntarte cómo está liderando para tratar de resolver estos problemas. Pues así es como lo está haciendo. Así que esto es el lago Ontario, en Canadá y en Estados Unidos. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a llamarlo de otra manera que el lago Ontario. Vamos a llamarlo Lago América. Y solo hace falta un buen bolígrafo y algo de inteligencia. Así que el lago Ontario, eso se acabó. Lago Ontario, América. Ahora tenemos un lago. Y ahora tenemos un golfo, porque tenemos el Golfo de América. Ahora tenemos el lago América, sin el D. Muchas gracias a todos. Disfruten del lago América. Así que esto es el lago Ontario, en Canadá. Al menos nos habló de la palabra de. Ese es el servicio público que ha prestado. Vamos, hombre. Quiero decir, ¿qué se puede sacar de esto? What can you take from this? Yeah, I'm literally exhausted. Sí, estoy literalmente agotado de sus payasadas, de su comportamiento infantil. No es una persona seria, pero está causando un daño muy grave a Estados Unidos, tanto en materia de seguridad nacional como en el ámbito económico. De verdad, se ha convertido en un gran peligro para este país. Y resulta realmente chocante que haya engañado a tantos, haciéndoles creer que iba a, entre comillas, centrarse en hacer grande a Estados Unidos, en lugar de ver qué puede hacer para aislar a Estados Unidos y convertirlo en el hazme-reír. Así que eso de cambiar Ontario por América, ¿para qué sirve? Para nada. Es solo un pequeño problema de ego suyo. Bueno, la buena noticia es que al principio había sacado un globo terráqueo con su rotulador y le hicieron guardarlo. Luego le dieron un mapita. Así que gracias a Dios no tenía el globo terráqueo delante. Eso es lo que agradezco. No oí esa parte. Así que eso lo hace aún más de abstruse. Si le dan uno de esos, quizá pueda recrear aquella escena que hizo Charlie Chaplin cuando iba vestido de Hitler y tenía ese gran globo que representaba el mundo. Hacía una danza coreográfica con él y le daba patadas. Esa es, en cierto modo, la absurdidad que estamos presenciando con Trump. Sí, salvo que esto en una película. Ese es el problema. Es algo. Bueno, mire, tenemos lo que tenemos. Y si no hay otra cosa, al menos no nos dejamos intimidar ni nos vendemos a la hora de contarle la verdad a la gente. Así, en vez de recibirla filtrada por los medios generalistas, conocen la situación real, sin rodeos, para que sepan qué esperar. Y no nos pille por sorpresa, aunque no nos guste parte de ello. Le agradecemos de verdad que haya venido hoy y haya hecho eso, Larry.
Gracias. Appreciate you coming on and doing that today, Larry. Thank you. Thank you, Gracias, Danny. Siempre es un placer, amigo. And as a reminder, go to sonar21.com. Y como recordatorio, entrad en sonar21.com, donde podéis ver más contenido de Larry. No tenéis que esperar a verle aquí. Nosotros siempre lo seguimos y nos beneficiamos de ello. Muchas gracias, y esperamos veros esta tarde. Hoy tendremos en el programa, por primera vez, a otro Larry, el coronel Larry Wilkerson. Será a las 3 de la tarde, dentro de poco más de una hora. Tengo muchas ganas de contar con él hoy en el programa. Nos vemos entonces en Daniel Davis Deep Dive. We'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.